Llegué de mi viaje sin avisar, para hacer una sorpresa en Navidad. En la acera, mi nieta de 10 años lloraba bajito, abrazada al pasamanos. Adentro, mi hijo reía con mi nuera y la familia de ella, brindando como si nada estuviera pasando. Nadie notó que yo ya había vuelto, pero entendí todo sin escuchar una palabra. El avión había aterrizado 3 días antes de lo previsto. Nadie lo sabía. Ni Mauro, ni Karina, ni siquiera la pequeña Alicia. Quería sorprenderlos, aparecer con regalos y abrazos, como hacen las abuelas que todavía creen en la magia de reunirse. El taxi avanzaba por las calles conocidas de mi barrio mientras yo miraba por la ventana, sonriendo como una tonta que aún esperaba algo bueno. ¡Qué ingenua fui! Cuando el coche dobló la esquina de mi calle, vi las luces de mi casa encendidas. Todas. La sala, el comedor, el jardín, todo brillaba como si fuera una celebración anticipada. Pensé que tal vez habían decidido decorar temprano, que Alicia estaría emocionada eligiendo el árbol, que Mauro estaría colgando las luces como cuando era niño. Pagué al conductor y bajé con mi bolso en mano, caminando despacio hacia la entrada. Pero entonces la vi. Alicia estaba sentada en la acera, abrazada al pasamanos de hierro. Lloraba. No era un llanto escandaloso. Era ese tipo de llanto silencioso que rompe el alma, el llanto de una niña que ya aprendió que gritar no sirve de nada. Tenía la cabeza hundida entre las rodillas, el cabello castaño cayendo sobre su rostro, y sus hombros temblaban levemente. Me quedé paralizada. El bolso resbaló de mi mano y cayó al suelo con un golpe sordo, pero ella no levantó la vista. Estaba tan perdida en su dolor que ni siquiera notó que alguien había llegado. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, como si temiera asustar a un animal herido. Cuando estuve a su lado, me arrodillé en la acera fría y puse mi mano sobre su hombro. Alicia dio un respingo y levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y cuando me reconoció, su labio inferior tembló. No dijo nada. Solo se lanzó a mis brazos y se aferró a mí como si fuera la única cosa sólida en su mundo desmoronándose. La abracé fuerte, sintiendo como su cuerpecito se sacudía contra el mío, y algo dentro de mí se quebró. Desde adentro llegaban risas. Risas altas, despreocupadas, alegres. Música navideña sonaba a todo volumen, y podía escuchar el tintineo de copas brindando. Voces que no reconocía se mezclaban con la de Mauro y la de Karina. Celebraban algo. Festejaban en mi propia casa, mientras mi nieta lloraba afuera en la oscuridad, olvidada como un perro al que dejaron en la calle. Acaricié el cabello de Alicia y le susurré al oído que todo estaría bien. Ella asintió contra mi pecho, pero no dejó de temblar. Le pregunté en voz baja qué había pasado, por qué estaba ahí afuera, por qué lloraba. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un hilo quebrado. Dijo que sus papás habían invitado a toda la familia de Karina, que habían preparado una cena grande, con decoraciones nuevas y un árbol enorme, que ella había querido ayudar a poner la mesa, pero Karina le dijo que era mejor que se fuera a su cuarto porque los adultos necesitaban espacio. Que cuando bajó más tarde, preguntando si podía cenar con ellos, su papá le dijo que no, que era una reunión importante y que comiera algo en la cocina. Que cuando insistió, Karina le gritó que dejara de molestar. Y que cuando empezó a llorar, Mauro la sacó de la casa y le dijo que se calmara afuera, que no iba a arruinar la noche con berrinches. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Sentí como algo oscuro y frío se instalaba en mi pecho, algo que no había sentido nunca. No era tristeza. No era decepción. Era furia. Furia pura, silenciosa, calculada. Me puse de pie despacio, tomé la mano de Alicia y la ayudé a levantarse. Ella me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas y me preguntó si íbamos a entrar. Le dije que no. Le dije que nos íbamos. Que ella venía conmigo. Que ya no tenía que quedarse ahí afuera llorando mientras otros reían. Tomé mi bolso del suelo, ajusté mi abrigo y caminé con Alicia de la mano hacia la esquina. No miré atrás. No toqué la puerta. No anuncié mi llegada. Simplemente nos fuimos, en silencio, mientras las risas seguían saliendo de las ventanas iluminadas de mi propia casa. Nos subimos a un taxi y le di la dirección de un hotel cercano. Alicia se acurrucó contra mí en el asiento trasero, y yo la abracé sin decir nada. Pero en mi cabeza, todo empezaba a organizarse con una claridad brutal. Empecé a entender cosas que había ignorado durante meses.
Empecé a recordar señales que había dejado pasar. Las llamadas cada vez más cortas. Las visitas canceladas. Las excusas constantes. La frialdad en la voz de Mauro cuando le preguntaba cómo estaban. La forma en que Karina siempre encontraba una razón para que yo no fuera a la casa. Los mensajes que quedaban sin respuesta durante días. Y ahora esto. Mi nieta llorando en la calle como un animal abandonado, mientras mi hijo celebraba adentro con gente que ni siquiera me conocía. En el hotel, pedí una habitación con 2 camas. Alicia se quedó dormida casi de inmediato, agotada por el llanto. Yo me senté en la otra cama, con el teléfono en la mano, y miré la pantalla durante mucho tiempo. Tenía mensajes sin leer. Uno de Mauro, enviado hace 3 horas. Decía algo sobre que todo estaba bien, que Alicia estaba feliz, que la familia de Karina había venido a visitarlos. Mentiras. Mentiras cómodas para mantenerme lejos. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. No iba a responder. No iba a llamar. No iba a gritar ni a llorar ni a suplicar explicaciones. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Algo que ellos no verían venir. Porque en ese momento, sentada en la penumbra de esa habitación de hotel, con mi nieta durmiendo a mi lado después de haber sido humillada en su propia casa, tomé una decisión. Si mi hijo había decidido que yo ya no era importante, si Karina había decidido que mi nieta era un estorbo, si ambos habían decidido que podían celebrar en mi casa sin mí mientras dejaban a una niña llorando afuera, entonces yo iba a enseñarles algo que nunca olvidarían. Iba a enseñarles que todo lo que tenían, todo lo que disfrutaban, todo lo que daban por sentado, existía porque yo lo había construido. Y que una mujer que construyó todo también puede destruirlo cuando le arrebatan lo único que realmente le importaba. Su familia. Al amanecer, cuando Alicia todavía dormía profundamente, tomé mi computadora y empecé a trabajar en silencio. Abrí correos, busqué contactos, revisé documentos. Tenía acceso a todo. Siempre lo había tenido. Después de todo, la casa estaba a mi nombre. Las cuentas bancarias principales también. Los contratos de servicios, los seguros, las tarjetas de crédito que Mauro usaba sin pensar. Todo estaba bajo mi control. Y ellos lo habían olvidado. Empecé por lo más simple. Cambié las contraseñas de las cuentas bancarias. Luego, bloqueé las tarjetas de crédito. Después, llamé a la compañía de electricidad y solicité la suspensión del servicio a partir del día siguiente. Hice lo mismo con el agua, el gas, el internet. Cancelé las suscripciones de televisión por cable. Bloqueé el acceso a las plataformas de streaming que estaban a mi nombre. Todo en silencio. Todo con calma. Todo con la precisión de una cirujana que sabe exactamente dónde cortar. Cuando terminé, cerré la computadora y miré por la ventana. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Alicia se movió en la cama y murmuró algo en sueños. Me levanté, me acerqué a ella y le acaricié el cabello con ternura. Ella no sabía lo que acababa de pasar. No sabía que en cuestión de horas, la vida de sus padres iba a cambiar para siempre. No sabía que su abuela acababa de tomar el control de la situación con mano firme. Pero lo sabría pronto. Todos lo sabrían. Porque esto no era venganza impulsiva. Esto no era drama innecesario. Esto era justicia silenciosa. Esto era una mujer de 60 años diciendo basta. Esto era una madre que había dado todo reclamando lo que le habían arrebatado, su dignidad, su respeto y su nieta. Y apenas estaba comenzando. Dejadme contaros desde el principio cómo una mujer que construyó todo perdió su propio hogar, y cómo lo recuperó sin pronunciar una sola palabra de súplica. Me llamo Francisca Pérez. Tengo 60 años, aunque hay días en que siento que tengo 100. He trabajado toda mi vida. Toda. Desde que tengo memoria, mis manos han estado ocupadas construyendo algo, limpiando algo, arreglando algo. No nací con dinero. No heredé nada. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo construí yo misma, ladrillo por ladrillo, dólar por dólar, lágrima por lágrima. Conocí a mi esposo, Roberto, cuando tenía 22 años. Él trabajaba en construcción y yo limpiaba casas. Nos enamoramos rápido, nos casamos rápido, y al año nació Mauro. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en mi vientre mientras seguía trabajando hasta el último día porque no podíamos darnos el lujo de perder un solo dólar.
El bebé que envolví en mantas viejas porque no teníamos dinero para comprar ropa nueva. Roberto era buen hombre. Trabajador, honesto, callado. Nunca me levantó la voz. Nunca me faltó al respeto. Pero tampoco era un soñador. Era conformista. Le bastaba con tener comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Yo no. Yo quería más. No para mí, sino para Mauro. Quería que mi hijo tuviera lo que nosotros nunca tuvimos: una casa propia, educación, oportunidades. Así que mientras Roberto trabajaba sus turnos de 12 horas, yo trabajaba los míos. Limpiaba 3 casas al día. Luego empecé a cocinar tartas y pasteles para vender los fines de semana. Después aprendí a coser y arreglaba ropa para las vecinas. No dormía más de 5 horas por noche. No descansaba los domingos. No me daba el lujo de estar cansada. Mauro creció viéndome trabajar. Creció viendo a su padre llegar agotado, cubierto de polvo y cemento. Creció viendo cómo contábamos cada moneda antes de comprar pan. Y yo siempre le dije lo mismo: estudia, hijo. Estudia para que no tengas que vivir como nosotros. Estudia para que tengas una vida mejor. Y él estudió. Le pagué cada libro, cada uniforme, cada excursión escolar. Trabajé el doble cuando entró a la universidad. Me desvelé cosiendo hasta las 3 de la madrugada para pagar su matrícula. Roberto me decía que estaba exagerando, que el niño podía trabajar y estudiar al mismo tiempo como hacían otros. Pero yo no quise. Yo quería que Mauro se concentrara solo en sus estudios. Que no tuviera que partir su atención entre sobrevivir y aprender. Fue mi error. Porque Mauro nunca aprendió a valorar el esfuerzo. Nunca conoció el peso del sacrificio. Para él, todo siempre estuvo ahí, resuelto, servido en bandeja por su madre que trabajaba en las sombras para que él brillara bajo el sol. Cuando Mauro tenía 15 años, Roberto murió. Un accidente en la obra. Una viga que cayó mal. Lo enterramos un martes lluvioso, y recuerdo haber pensado que el cielo lloraba por él porque yo no podía. No tenía tiempo para llorar. Tenía que seguir trabajando. Tenía facturas que pagar y un hijo que alimentar. La indemnización fue de $12,000. No era mucho, pero era más dinero del que había visto junto en mi vida. Guardé ese dinero como si fuera oro. No toqué ni un centavo a menos que fuera absolutamente necesario. Seguí trabajando igual, viviendo con lo mínimo, ahorrando cada dólar que entraba. 3 años después, compré mi casa. No era grande ni lujosa, pero era mía. 3 habitaciones, un pequeño jardín al frente, y una cocina donde cabía una mesa para 4 personas. Firmé los papeles con manos temblorosas y lloré durante todo el camino de regreso. Lloré por Roberto, que no pudo verlo. Lloré por todos los años de cansancio. Lloré porque finalmente teníamos algo que nadie nos podía quitar. O eso creí. Mauro terminó la universidad y consiguió trabajo en una empresa mediana. No ganaba mucho al principio, pero era suficiente para empezar. Yo seguía trabajando, por supuesto. Ya no limpiaba casas, pero había abierto un pequeño negocio de catering desde mi cocina. Preparaba comida para eventos, fiestas, reuniones. Me iba bien. No me hacía rica, pero ganaba lo suficiente para vivir con dignidad. Entonces Mauro conoció a Karina. La primera vez que la vi, supe que había algo que no me gustaba. No era su apariencia. Era hermosa, eso no lo podía negar. Alta, delgada, siempre bien vestida, siempre con el cabello perfectamente arreglado. Pero había algo en sus ojos. Una frialdad. Una forma de mirar alrededor como si estuviera evaluando el precio de todo. Venía de una familia con dinero. Su padre tenía negocios de importación. Su madre era de esas mujeres que nunca habían trabajado un día en su vida y se sentían orgullosas de ello. Vivían en una casa enorme en el barrio más caro de la ciudad. Tenían 2 autos, empleadas domésticas, y una forma de hablar que dejaba claro que consideraban a la gente como nosotros inferior. Mauro estaba deslumbrado, completamente cegado. Karina lo había elegido, y él se sentía como si hubiera ganado la lotería. Empezó a cambiar. Dejó de visitarme tanto. Cuando venía, hablaba solo de ella, de la familia de ella, de los lugares a los que iban. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se interesaba en mi negocio.
Era como si yo hubiera dejado de existir excepto cuando necesitaba algo. Me pidió dinero prestado para comprar un anillo de compromiso. Le di $3,000. Nunca me los devolvió. Se casaron en una ceremonia cara que la familia de Karina pagó casi toda. Yo aporté lo que pude, pero quedó claro que mi contribución era insignificante comparada con la de ellos. Durante la boda, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia principal. La madre de Karina me saludó con una sonrisa falsa y nunca volvió a dirigirme la palabra. Mauro parecía feliz. Eso era lo único que importaba, me decía a mí misma. Que mi hijo fuera feliz. Pero la felicidad de Mauro tenía un precio. Y ese precio lo pagaba yo. Después de la boda, vinieron a vivir conmigo temporalmente mientras buscaban su propio lugar. Temporalmente se convirtió en 6 meses. 6 meses en los que Karina redecoraba mi sala sin pedirme permiso. 6 meses en los que ocupaban la habitación principal porque la mía era muy pequeña para ellos. 6 meses en los que yo cocinaba, limpiaba y pagaba todas las cuentas mientras ellos ahorraban para su futuro departamento. Cuando finalmente se fueron, respiré aliviada. Pero la distancia no mejoró las cosas. Empezaron a pedir dinero prestado. Para muebles. Para un auto mejor. Para las vacaciones que Karina quería tomar. Siempre con promesas de devolverlo pronto. Promesas que nunca se cumplieron. Yo seguía dando porque era mi hijo. Porque las madres hacen eso. Porque creía que eventualmente las cosas mejorarían. Entonces nació Alicia. Mi nieta llegó al mundo un día de primavera, y cuando la sostuve por primera vez, sentí que mi corazón se expandía de una forma que no había sentido desde que nació Mauro. Era perfecta. Pequeña, delicada, con unos ojos enormes que me miraban como si yo fuera lo más importante del universo. Pensé que Alicia nos uniría de nuevo, que ser abuelos nos haría más cercanos. Y durante los primeros años, así fue. Mauro me llamaba seguido, me pedía consejos, me dejaba cuidar a Alicia los fines de semana. Yo la adoraba. Le compraba ropa, juguetes, libros. Pasábamos tardes enteras juntas, horneando galletas, viendo películas infantiles, leyendo cuentos antes de dormir. Pero conforme Alicia crecía, las cosas cambiaron de nuevo. Karina empezó a poner excusas para que no la viera tanto. Que la niña tenía actividades. Que estaba muy ocupada con la escuela. Que tenían planes familiares. Cada vez que preguntaba cuándo podía visitarlas, la respuesta era vaga y evasiva. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas más esporádicas. Cuando finalmente lograba verlas, Karina controlaba todo. ¿Cuánto tiempo podía quedarme? ¿De qué podía hablar con Alicia? ¿Qué podía regalarle? Era como si necesitara permiso para ser abuela de mi propia nieta. Mauro no decía nada. Solo asentía a todo lo que Karina decidía. Se había convertido en un extraño. En un hombre que yo ya no reconocía. Y yo seguía dando dinero. Porque cada vez que llamaban pidiendo ayuda, mi instinto de madre me obligaba a decir que sí. $2,000 para arreglar el auto. 1,500 para pagar una deuda de tarjeta de crédito. 3,000 para las clases particulares de Alicia. Nunca me devolvieron nada. Hace 6 meses, me pidieron algo diferente. Mauro llegó a mi casa una tarde, serio, nervioso. Me dijo que estaban pensando en mudarse a una casa más grande. Que querían que Alicia tuviera su propio jardín, más espacio. Que habían encontrado el lugar perfecto, pero necesitaban ayuda con el enganche. Me pidió $20,000. $20,000. Lo dijo como si fuera poco. Como si yo tuviera ese dinero guardado debajo del colchón esperando a que él viniera a pedirlo. Me quedé mirándolo sin poder hablar durante varios segundos. $20,000 era casi todo lo que tenía ahorrado. Era el resultado de años de trabajo duro, de pedidos de catering, de madrugadas preparando comida, de fines de semana sin descanso. Le pregunté por qué necesitaba tanto. Me explicó que la casa que querían costaba $180,000, que el banco les pedía el 20% de enganche, y que entre él y Karina solo habían podido reunir 16,000. Les faltaban exactamente 20,000 para completar. Le pregunté por qué la familia de Karina no podía ayudarlos. Después de todo, ellos tenían mucho más dinero que yo.
Mauro desvió la mirada y murmuró algo sobre que los padres de Karina ya les habían ayudado mucho, que no querían pedirles más, que era momento de que ellos hicieran las cosas por su cuenta. Qué conveniente que hacer las cosas por su cuenta significara pedirme a mí todo mi ahorro. Le dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas, ver si realmente podía darle esa cantidad sin quedarme sin nada. Mauro asintió, pero vi la decepción en sus ojos. Como si yo le hubiera fallado solo por no decir que sí inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo. En los años de sacrificio. En las veces que había dicho que sí sin pensar. En el dinero que nunca me devolvieron. En las promesas rotas. En la distancia cada vez mayor entre nosotros. Y pensé en Alicia. En mi nieta, que cada vez me veía menos. En cómo tal vez si les daba el dinero, si les ayudaba a conseguir esa casa, las cosas mejorarían. Tal vez me dejarían ser parte de sus vidas de nuevo. Tal vez recuperaría a mi hijo. Una semana después, le di los $20,000. Mauro me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo. Que nunca olvidaría esto. Que me lo devolvería en cuanto pudiera. Que ahora sí las cosas iban a cambiar. Karina me llamó esa noche para agradecerme, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando necesitaba algo. Me dijo que éramos familia, que siempre iban a estar agradecidos conmigo. Mentiras. Todo eran mentiras. Compraron la casa. Me invitaron a conocerla una vez, rápido, 15 minutos de recorrido apresurado donde Karina no dejó de señalar todo lo que todavía faltaba por hacer, como si estuviera preparando el terreno para la siguiente petición de dinero. No me ofrecieron café. No me invitaron a sentarme. Fue como visitar un museo, no un hogar. Después de eso, las llamadas se volvieron aún más raras. Cuando yo llamaba, Mauro siempre estaba ocupado. Karina me decía que me llamarían después. Ese después nunca llegaba. Los mensajes que enviaba tardaban días en ser respondidos. Cuando preguntaba por Alicia, me enviaban fotos viejas y respuestas cortas. Me estaban alejando deliberadamente. Lo sentía en cada conversación cortante, en cada excusa, en cada silencio prolongado. Decidí que necesitaba un descanso. Que tal vez estaba siendo demasiado insistente, demasiado presente. Que necesitaba darles espacio para que me extrañaran. Una amiga me había invitado a un retiro espiritual en las montañas, un lugar donde mujeres de mi edad iban a desconectarse, a meditar, a encontrar paz. Acepté. Reservé una semana completa. Le avisé a Mauro con anticipación, le di las fechas exactas, le dije dónde estaría. Él apenas respondió. Un mensaje corto. Que te vaya bien, mamá. Descansa. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni siquiera pareció importarle que me fuera tan lejos. El retiro estaba en un pueblo pequeño a 5 horas de la ciudad. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles, con cabañas de madera y senderos para caminar. Había otras 15 mujeres ahí, todas alrededor de mi edad, todas buscando algo parecido a lo que yo buscaba, respuestas, paz, un respiro de la vida que las había agotado. Los primeros días fueron difíciles. No estaba acostumbrada a estar sin hacer nada. Mi mente no dejaba de regresar a Mauro, a Alicia, a todo lo que había dejado atrás. Pero poco a poco, el silencio empezó a hacer su trabajo. Empecé a caminar por las mañanas. A sentarme junto al lago a observar el agua. A hablar con las otras mujeres sobre sus vidas, sus familias, sus propias luchas. Una de ellas, Teresa, tenía una historia parecida a la mía. Había dado todo a sus hijos, y ahora que era mayor, ellos apenas la llamaban. Me dijo algo que se me quedó grabado. Nos enseñaron que ser buena madre era sacrificarse hasta desaparecer. Pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a ser respetadas. Esas palabras me persiguieron durante días. El cuarto día del retiro, llamé a Mauro. Quería escuchar su voz, saber cómo estaban. La llamada entró directamente al buzón. Intenté 2 veces más. Nada. Le envié un mensaje preguntando si todo estaba bien. No respondió hasta 6 horas después. Todo bien. Ocupado. 2 palabras. Ni siquiera un te extraño o un cuando vuelves. Algo se removió dentro de mí. Una incomodidad. Una intuición. Llamé a una vecina, la señora Brenda,
que vivía en la misma calle que yo. Le pregunté si había visto movimiento en mi casa. Me dijo que sí, que había visto autos estacionados afuera varias veces, que parecía que había gente entrando y saliendo. Le pregunté qué tipo de autos. Me describió uno que reconocí de inmediato, el auto de los padres de Karina. Sentí un frío recorrerme la espalda. Le pedí a Brenda que me hiciera un favor, que pasara por mi casa al día siguiente y me dijera qué veía. Ella aceptó. Al otro día me llamó temprano. Me dijo que había luces encendidas, que había escuchado música, que parecía que estaban celebrando algo, que había visto a Karina salir al jardín con copas de vino en la mano. En mi casa. En mi propia casa. Celebrando algo sin siquiera decirme. Corté la llamada y me senté en la cama de mi cabaña, mirando la pared. Sentía la respiración pesada, el corazón golpeándome el pecho con furia. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo de Mauro. Ninguna explicación. Ninguna invitación. Teresa me encontró una hora después, sentada en el mismo lugar, con el teléfono en la mano. Me preguntó qué pasaba. Se lo conté todo. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Francisca, hay una diferencia entre ser generosa y ser usada. Y creo que ya es hora de que te des cuenta de cuál de las dos has sido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo de madera de la cabaña, pensando en todo. En los años de trabajo. En el dinero dado y nunca devuelto. En las promesas rotas. En mi nieta que cada vez me veía menos. En mi hijo que apenas me hablaba. En Karina y su familia celebrando en mi casa sin mi permiso. Y algo dentro de mí cambió. No fue un cambio ruidoso. No fue un colapso dramático. Fue algo silencioso y profundo, como una grieta que se abre en el hielo. Fue darme cuenta de que había pasado 60 años siendo la mujer que daba, que se sacrificaba, que aguantaba, que perdonaba. Y que todo lo que había conseguido era ser olvidada, usada y dejada de lado. Decidí volver. No al final de la semana como había planeado, sino al día siguiente. No les avisé. No llamé. No mandé mensaje. Simplemente empaqué mis cosas, me despedí de Teresa con un abrazo largo, y tomé el primer autobús de regreso a la ciudad. Durante todo el viaje, no sentí ansiedad ni miedo. Sentía claridad. Una claridad fría y afilada que me decía exactamente qué hacer. Ya no iba a suplicar atención. Ya no iba a rogar por un lugar en la vida de mi hijo. Ya no iba a aceptar migajas de afecto mientras me quitaban todo. Iba a recuperar lo que era mío. Y si tenía que hacerlo sola, lo haría. El autobús llegó a la ciudad al atardecer. Tomé un taxi directamente a mi casa. Mientras nos acercábamos, vi las luces encendidas desde la esquina. Vi los autos estacionados afuera. Escuché la música antes de bajar del taxi. Y entonces vi a Alicia, mi nieta, sentada en la acera, llorando en silencio, abrazada al pasamanos como si fuera lo único sólido en su mundo. Y entendí que no había llegado un día antes. Había llegado exactamente cuando tenía que llegar. Después de llevar a Alicia al hotel y verla dormir, me quedé despierta toda la madrugada. No solo cambié contraseñas y cancelé servicios. Hice algo más importante. Pensé, observé, recordé. Recordé cada detalle de los últimos meses que había dejado pasar como insignificante. Las piezas empezaron a encajar con una claridad que me dio náuseas. 3 meses atrás, Mauro me había preguntado si tenía copia de las escrituras de mi casa. Dijo que necesitaba actualizar unos documentos del seguro, que era solo trámite. Yo le di copias sin pensar 2 veces. Una semana después, Karina me preguntó si había hecho testamento. Me dijo que era importante a mi edad, que ella conocía a un abogado que podía ayudarme, que era mejor tener todo en orden. En ese momento lo tomé como preocupación. Ahora entendía que era reconocimiento de terreno. 2 meses atrás, durante una de las pocas visitas que me permitieron, escuché a Karina hablando por teléfono en el jardín. Decía algo sobre espacios, sobre remodelación, sobre que pronto tendrían mucho más lugar. Cuando entré, ella cortó la llamada rápidamente y me sonrió con esa sonrisa perfecta y vacía que siempre usaba conmigo. 1 mes atrás, Mauro me sugirió que tal vez yo sería más feliz en un lugar más pequeño.
Dijo que la casa era demasiado grande para mí sola, que mantenerla debía ser agotador, que había residencias muy bonitas para personas de mi edad donde no tendría que preocuparme por nada. Residencias. Quería meterme en una residencia. Y yo, como la tonta que había sido, le dije que lo pensaría. Que tal vez tenía razón. Que tal vez ya era momento de simplificar mi vida. Ahora, sentada en esa habitación de hotel con mi computadora abierta, entendía el plan completo. Iban a convencerme de dejar mi casa. Iban a decir que era por mi bien, que ya estaba muy mayor para vivir sola, que ellos se harían cargo de todo. Me meterían en algún lugar donde pudieran controlarme, visitarme cuando les conviniera, y tomar posesión completa de mi casa y lo poco que me quedaba. Y yo casi les dejo hacerlo. A las 6 de la mañana, llamé a mi abogado. Alfonso Díaz era un hombre de 70 años que había manejado mis documentos desde que compré la casa. Lo desperté, pero cuando escuchó mi voz supo que era urgente. Le conté todo. No con drama, no con llanto. Con hechos. Fríos y claros. Le dije que necesitaba proteger mis bienes inmediatamente. Que necesitaba asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pudiera quitarme lo que era mío. Alfonso llegó al hotel a las 8. Trajo documentos, su computadora portátil, y esa mirada seria que ponía cuando los casos eran delicados. Alicia todavía dormía cuando nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana. Me explicó lo que podíamos hacer. Podíamos revocar cualquier poder que hubiera dado. Podíamos cambiar beneficiarios. Podíamos crear fideicomisos. Podíamos blindar todo legalmente para que nadie pudiera tocar nada sin mi consentimiento explícito y documentado. Firmé todo. Cada papel, cada documento, cada declaración. Mi mano no tembló ni una sola vez. Alfonso me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Me miró por un largo momento, asintió, y me dijo algo que nunca olvidaré. Francisca, he visto muchos casos de familias que destruyen a sus mayores. Me alegra ver a alguien que se defiende a tiempo. A las 10 de la mañana, todo estaba hecho. Mi testamento había sido modificado. Mauro ya no era el único beneficiario. Ahora el 50% de todo iría a Alicia en un fideicomiso que solo podría tocar cuando cumpliera 25 años. El otro 50% lo donaría a una fundación de protección a mujeres mayores. Mauro no recibiría nada. Absolutamente nada. Las cuentas bancarias tenían nuevas contraseñas que solo yo conocía. Las tarjetas de crédito que él usaba estaban canceladas permanentemente. Los servicios de la casa estaban suspendidos. Y lo mejor de todo, había iniciado el trámite para cambiar las cerraduras. Alfonso se fue cerca del mediodía. Alicia despertó poco después, desorientada. Le preparé el desayuno que pedía al servicio de habitaciones y la dejé comer en paz. No le hice preguntas. No la presioné. Solo la observé, viendo cómo poco a poco volvía a ser una niña normal, sin el peso de la tristeza que había visto la noche anterior. Cuando terminó de comer, me preguntó si íbamos a volver a casa. Le dije que no, que nos quedaríamos ahí unos días más, que era como unas vacaciones, solo ella y yo. Sus ojos se iluminaron de una forma que me partió el corazón, como si estar lejos de sus padres fuera un alivio en lugar de una pena. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 2 de la tarde. Era Mauro. No contesté. Siguió llamando. 1, 2, 3, 5 veces. Dejó mensajes de voz que no escuché. Mandó mensajes de texto que no leí. Solo veía las notificaciones aparecer una tras otra en la pantalla. A las 4 de la tarde, Karina también empezó a llamar. Su nombre aparecía en la pantalla junto al de Mauro. Mensajes. Llamadas perdidas. Más mensajes. La urgencia era evidente. Imaginé la escena. Despertando en mi casa, intentando usar las tarjetas de crédito para el desayuno y descubriendo que estaban bloqueadas. Intentando prender las luces y dándose cuenta de que no había electricidad. Abriendo la llave del agua y encontrando nada. Queriendo ver televisión y descubriendo que el cable estaba cortado. El internet muerto. Todo muerto. Y entonces, finalmente, entendiendo que algo había pasado. Que alguien había cortado todo. Y sabiendo, con certeza absoluta, que esa alguien era yo. Sonreí. No pude evitarlo.
Sonreí mientras miraba las llamadas perdidas acumularse. A las 6 de la tarde, el teléfono dejó de sonar por un momento. Pensé que tal vez se habían rendido. Pero 5 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Karina, escribiendo desde el teléfono de alguien más. Francisca, necesitamos hablar urgentemente. No sé qué está pasando, pero los servicios de la casa están cortados y las tarjetas no funcionan. Llámame, por favor. Karina. No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. Esta vez de Mauro, también desde un número diferente. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Alicia no está en casa y estamos preocupados. Por favor, llámanos. Ahora sí les preocupaba a Alicia. Ahora sí se acordaban de que tenían una hija. Borré el mensaje. A las 7, el teléfono del hotel sonó. Era la recepción. Me informaron que había 2 personas abajo preguntando por mí. Un hombre y una mujer. Dijeron ser mi familia. Le pedí al recepcionista que les dijera que no estaba disponible, que no quería visitas, que no dejaran subir a nadie a mi habitación bajo ninguna circunstancia. Alicia estaba viendo una película en la televisión, distraída, sin sospechar nada. Me senté junto a ella y le acaricié el cabello. Ella se acurrucó contra mí, tan natural, tan necesitada de afecto. Me preguntó si mañana podíamos ir a comer helado. Le dije que sí, que podíamos hacer todo lo que ella quisiera. Su sonrisa valió cada decisión que había tomado. A las 8 de la noche, bajé sola a la recepción. Le pedí al gerente que me hiciera un favor. Que si alguien preguntaba por mí, que dijera que me había ido del hotel. Que no tenían información sobre mi paradero. El gerente, un hombre amable de unos 50 años, vio algo en mi expresión que lo hizo asentir sin hacer preguntas. Me deslizó una tarjeta con el número de su celular personal y me dijo: si necesita ayuda, señora, no dude en llamarme. Subí de nuevo. Alicia ya estaba lista para dormir. La arropé, le di un beso en la frente, y me quedé sentada junto a su cama hasta que se durmió. Entonces, finalmente, escuché los mensajes de voz que Mauro había dejado. El primero era confundido. Mamá, ¿dónde estás? Las cosas de la casa no están funcionando. ¿Hiciste algo? Llámame. El segundo era molesto. Mamá, esto no tiene sentido. ¿Por qué cortaste todo? ¿Qué se supone que hagamos? Llámame ahora. El tercero era furioso. Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Es tu familia. ¿Dónde está Alicia? ¿Por qué no respondes? Llámame inmediatamente. El cuarto era diferente. Era Karina. Su voz ya no era dulce ni controlada. Era dura, llena de rabia apenas contenida. Francisca, no sé qué crees que estás haciendo, pero esto es inaceptable. Tenemos a una niña aquí. No puedes simplemente cortar todo y desaparecer. Esto es abuso. Podríamos llamar a la policía. Devuelve a Alicia y arregla lo que hiciste. Ahora. Abuso. Qué interesante. Usar mi dinero sin permiso no era abuso. Alejarme de mi nieta no era abuso. Planear robarme mi casa no era abuso. Pero defenderme, eso sí era abuso. Borré todos los mensajes. Pasé 3 días en el hotel con Alicia. 3 días donde no respondí una sola llamada, no contesté un solo mensaje. 3 días donde ella y yo simplemente existimos juntas, sin el peso de Mauro y Karina sobre nosotras. Fuimos al parque. Comimos helado. Vimos películas. Hablamos de todo y de nada. En ningún momento Alicia preguntó por sus padres. Ni una sola vez. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Durante esos 3 días, Alfonso trabajó sin parar. Me llamaba cada mañana para actualizarme sobre los avances legales. Había logrado acelerar el cambio de cerraduras con una orden judicial. Había presentado documentos de protección patrimonial. Había blindado cada centavo, cada propiedad, cada cuenta que estaba a mi nombre. El 4.º día, Alfonso llegó al hotel con noticias. Mauro había contratado un abogado. Querían impugnar las acciones que yo había tomado. Alegaban que yo no estaba en mis cabales, que había sido manipulada, que necesitaba evaluación psiquiátrica.
Me reí cuando Alfonso me lo contó. Una risa amarga, seca. Ahora resultaba que estaba loca. 60 años trabajando, construyendo, sacrificándome, y justo ahora que me defendía, justo ahora que decía basta, estaba loca. Alfonso me miró con esa expresión seria que ponía cuando algo era importante. Me dijo que podíamos contrademandar, que teníamos pruebas de todo. Los retiros constantes de dinero que nunca fueron devueltos. Los mensajes donde pedían préstamos. Las conversaciones que yo había guardado donde planificaban convencerme de dejar mi casa. Todo estaba documentado. Pero me dijo algo más. Algo que me heló la sangre. Me dijo que Mauro había presentado una denuncia alegando que yo había secuestrado a Alicia. Secuestrado. A mi propia nieta. Sentí la furia subirme por la garganta como lava hirviendo. Quise gritar. Quise romper algo. Pero me contuve. Respiré hondo. Me tomé un momento. Y entonces le pregunté a Alfonso qué debíamos hacer. Me explicó que legalmente yo no había hecho nada malo. Alicia estaba conmigo por voluntad propia. No había sido forzada. No estaba en peligro. Pero me recomendó que hablara con la niña, que documentara su versión de los hechos, que tuviéramos pruebas de que ella estaba bien y había elegido estar conmigo. Esa tarde, con una grabadora de voz sobre la mesa y Alfonso presente como testigo, le pedí a Alicia que me contara cómo se sentía en casa. No la presioné. No le puse palabras en la boca. Solo le pedí que fuera honesta. Lo que salió de esa niña de 10 años me destruyó. Me contó que sus padres peleaban todo el tiempo. Que Karina le gritaba por cualquier cosa. Que su papá nunca la defendía. Que muchas veces la dejaban sola en su cuarto durante horas mientras ellos se entretenían a visitas. Que cuando pedía atención, le decían que era egoísta, que no entendía que los adultos tenían cosas importantes que hacer. Me contó que la noche de Navidad no fue la primera vez que la dejaban afuera. Que varias veces, cuando tenían invitados de la familia de Karina, le decían que se fuera a su cuarto y no bajara hasta que le avisaran. Que una vez había bajado con hambre y Karina la había regañado frente a todos por ser mal educada. Me contó que escuchaba a su mamá hablar por teléfono sobre mí. Que decía que yo era una carga. Que era agotador tener que visitarme. Que pronto ya no tendrían que preocuparse por mí porque iban a resolver las cosas. Y me contó, con lágrimas cayendo por sus mejillas, que ella me extrañaba. Que quería estar conmigo, pero no la dejaban. Que cada vez que preguntaba cuándo podía ver a la abuela, le decían que yo estaba ocupada, que no tenía tiempo para ella. Mentiras. Todo mentiras para alejarla de mí. Alfonso detuvo la grabación. Yo abracé a Alicia y lloré con ella. Lloré de rabia. Lloré de impotencia. Lloré porque mi hijo, el niño que yo había criado con tanto amor, se había convertido en un hombre que hacía sufrir a su propia hija. Esa noche, después de que Alicia se durmió, tomé una decisión. Ya no iba a esconderme. Ya no iba a esperar. Era momento de enfrentar esto de frente. Le dije a Alfonso que preparara todo. Que reuniera a las autoridades necesarias. Que consiguiera una orden si hacía falta. Íbamos a volver a mi casa. Y lo íbamos a hacer de la manera correcta. Con la ley de mi lado. Con cada papel en orden. Con cada prueba lista. Alfonso hizo llamadas durante toda la noche. Al día siguiente por la mañana, teníamos un plan. Un oficial de protección de menores se había involucrado después de escuchar la grabación de Alicia. Un policía nos acompañaría para garantizar que todo fuera legal y ordenado. Alfonso estaría presente con todos los documentos necesarios. Volvería a mi casa. Pero no volvería como víctima. Volvería como dueña. Como la mujer que había pagado cada ladrillo de esa propiedad. Como la abuela que protegería a su nieta a cualquier costo. El sexto día, a las 6 de la mañana, nos preparamos. Alicia se vistió en silencio. Le expliqué que íbamos a casa, que iba a ver a sus papás, pero que yo estaría ahí con ella. Que no tenía que tener miedo. Que todo iba a cambiar. Ella me tomó de la mano con fuerza y no la soltó en todo el camino. Llegamos a mi casa en 2 autos. En el primero iba yo con Alicia y Alfonso. En el segundo, el oficial de protección de menores y un policía. El sol apenas comenzaba a salir. La calle estaba tranquila, en silencio. Mi casa se veía diferente. Sucia.
Las cortinas estaban torcidas. Había bolsas de basura acumuladas junto a la puerta. El jardín, que yo siempre mantenía impecable, estaba descuidado. En solo 6 días habían logrado hacer que mi hogar se viera abandonado. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Esperamos. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió. Era Mauro. Despeinado, con ojeras profundas, vestido con la misma ropa arrugada que probablemente había usado por días. Cuando me vio, su expresión pasó del alivio a la confusión, y luego a la rabia. Pero cuando vio al policía detrás de mí, palideció. «Mamá, ¿qué es esto?». Su voz sonaba ronca, cansada. No respondí. Alfonso dio un paso al frente y le extendió un sobre. «Señor Pérez, soy el abogado de la señora Francisca Pérez. Venimos a notificarle que debe desalojar esta propiedad inmediatamente». Mauro tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Leyó. Y vi cómo su rostro se descomponía página tras página. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí». «Esta casa está a nombre de la señora Francisca Pérez», dijo Alfonso con voz firme. «Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Y según los documentos que tiene en sus manos, tampoco tiene autorización para estar aquí». «Mamá», Mauro me miró con ojos desesperados. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo». Finalmente hablé. Mi voz salió fría, clara, sin un rastro de duda. «Precisamente por eso estoy haciendo esto. Porque eres mi hijo y te enseñé mejor que esto. Porque eres el padre de esta niña y la has tratado como basura. Porque te di todo y lo único que recibí a cambio fue traición». «Traición». Mauro levantó la voz. «¿De qué hablas? Todo lo que hicimos fue por tu bien. Queríamos ayudarte». «¿Ayudarme?». Solté una risa amarga. ¿Ayudarme metiéndome en una residencia para quedarse con mi casa? ¿Ayudarme alejándome de mi nieta? ¿Ayudarme gastando mi dinero como si fuera suyo? Karina apareció detrás de Mauro. Se veía igual de mal que él. Sin maquillaje, despeinada, con una bata arrugada. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de odio puro. «Esto es culpa tuya», me escupió. «Tú nos metiste en esto. Nos prometiste que nos ayudarías siempre. Nos hiciste depender de ti y ahora nos abandonas como si no fuéramos nada». «Yo nunca les pedí que dependieran de mí», respondí. «Les di porque eran mi familia, porque creí que me amaban. Pero me equivoqué. Lo único que amaban era mi dinero». «Eso no es cierto», gritó Mauro. «No». Lo miré fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que dejaron que Alicia pasara tiempo conmigo sin ponerme condiciones? El silencio fue mi respuesta. Alfonso dio un paso adelante. «Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. El oficial y yo estaremos presentes para asegurar que no se lleven nada que no les pertenezca. Cualquier resistencia será documentada y puede resultar en cargos adicionales». «Esto es una locura», murmuró Karina. «No puedes echarnos así como así. No tenemos a dónde ir». «Deberían haber pensado en eso antes de planear robarme mi hogar», dije simplemente. Mauro me miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Mamá, por favor. Piensa en Alicia. No puedes hacer esto. Ella nos necesita». Alicia, que había estado en silencio todo este tiempo aferrada a mi mano, finalmente habló. Su voz era pequeña pero firme. «Yo quiero quedarme con la abuela». El silencio que siguió a las palabras de Alicia fue demoledor. Mauro la miró como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Karina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. «¿Qué dijiste?», preguntó Mauro finalmente, su voz apenas un susurro. «Quiero quedarme con la abuela», repitió Alicia, esta vez más fuerte. Su mano apretó la mía con más fuerza. «No quiero estar con ustedes». Karina dio un paso adelante, su rostro contorsionándose. «Alicia, no sabes lo que dices. Esta mujer te ha llenado la cabeza de mentiras». «No son mentiras», dijo Alicia.
Y su voz tembló pero no se quebró. Ustedes me dejan sola. Me gritan. Me hacen sentir que molesto. La abuela nunca me ha hecho sentir así. El oficial de protección de menores intervino entonces. Señores Pérez, tengo una grabación testimonial de la menor donde expresa situaciones de negligencia emocional. También tengo reportes de la noche del 24 de diciembre donde la niña fue encontrada llorando en la calle mientras ustedes celebraban adentro. Esto está siendo documentado y evaluado. Mauro palideció aún más. Eso fue un malentendido. Ella había tenido un berrinche y necesitaba calmarse. Un berrinche. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. La dejaron llorando en la acera en Nochebuena. Sola. En la oscuridad. Mientras ustedes brindaban con la familia de ella como si su hija no existiera. Mamá, tú no entiendes, empezó Mauro. Entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que se convirtieron en personas que no reconozco. Entiendo que pusieron las apariencias y el dinero por encima de su propia hija. Entiendo que planeaban quitarme mi casa. Y entiendo que ya es suficiente. Alfonso extendió otro documento. También tengo aquí una orden temporal de custodia a favor de la señora Francisca Pérez. Basándose en el testimonio de la menor y en las condiciones observadas, un juez ha determinado que hasta que se realice una evaluación completa, Alicia permanecerá bajo el cuidado de su abuela. Karina soltó un grito ahogado. No pueden quitarnos a nuestra hija. Ustedes se la quitaron a sí mismos, dije con voz firme. El día que decidieron que era un estorbo en lugar de una bendición. Mauro dio un paso hacia mí, con los ojos brillantes de lágrimas. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Por un momento, solo por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Era mi hijo, mi niño, el bebé que había cargado, alimentado, criado. Pero entonces miré a Alicia, vi su carita asustada pero decidida, y recordé por qué estaba haciendo esto. Tuviste muchas oportunidades, dije en voz baja. Tuviste años para ser diferente, para valorar lo que tenías, para tratar bien a tu hija y a tu madre. No lo hiciste, y ahora enfrentas las consecuencias. Alfonso señaló el reloj. Tienen 1 hora y 40 minutos. Les sugiero que empiecen a empacar. Mauro y Karina se miraron entre ellos. Vi el pánico en sus ojos. Vi cómo la realidad comenzaba a asentarse. Finalmente, Karina dio media vuelta y entró a la casa. Mauro se quedó un momento más, mirándome con una mezcla de súplica y rabia. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Conseguiré un abogado. Pelearé esto. Alicia es mi hija. Entonces quizás es momento de que empieces a actuar como su padre, respondí. Entró a la casa dando un portazo. El oficial, Alfonso y yo entramos después, con Alicia todavía aferrada a mi mano. El policía se quedó en la entrada, vigilando. La casa era un desastre. Había ropa tirada por todas partes. Platos sucios apilados en la cocina. El olor a basura era intenso. En solo 6 días habían convertido mi hogar en un chiquero. Sentí la bilis subir por mi garganta. Esto era lo que querían. Esta era la vida que planeaban tener en mi casa mientras me metían en una residencia. Alfonso y yo nos sentamos en la sala mientras Mauro y Karina subían y bajaban las escaleras llevando cajas y bolsas. No hablaban. Solo empacaban con movimientos bruscos, furiosos. Cada tanto, Karina me lanzaba miradas llenas de veneno. Mauro evitaba mirarme por completo. Alicia se sentó junto a mí en el sofá, observando todo en silencio. Le acaricié el cabello suavemente. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Ya no voy a vivir con ellos?», me preguntó en voz baja. «No si no quieres», le respondí. «Pero esto no significa que no puedas verlos. Solo significa que por ahora, estarás más segura conmigo». «Estoy segura contigo», dijo simplemente. Esas palabras valieron cada segundo de dolor que había atravesado para llegar a este momento. 1 hora y media después, Mauro y Karina bajaron con la última caja. Habían empacado ropa, algunos objetos personales, nada más. Karina miró alrededor de la casa con ojos brillantes, como si estuviera memorizando cada detalle. Mauro se quedó parado en medio de la sala,
con los hombros caídos, derrotado. ¿A dónde van a ir?, pregunté, no por preocupación sino por curiosidad. A casa de mis padres, respondió Karina con voz envenenada. Donde la familia de verdad se ayuda. Qué irónico, dije. Toda esa familia con dinero y ahora tienen que refugiarse ahí. Tal vez deberían haber administrado mejor lo que tenían en lugar de planear robar lo que no les pertenecía. Karina dio un paso hacia mí, pero el oficial se interpuso. Ella se detuvo, respirando agitadamente, con las manos hechas puños. Vamos, dijo Mauro en voz baja, tomándola del brazo. Ya terminamos aquí. Se dirigieron a la puerta. Antes de salir, Mauro se volvió una última vez. Miró a Alicia con ojos suplicantes. Alicia, princesa, no vas a despedirte de papá. Alicia se hundió más contra mí. No dijo nada. Mauro esperó unos segundos más, y cuando quedó claro que su hija no iba a responder, salió. Karina lo siguió sin mirar atrás. El oficial cerró la puerta detrás de ellos. Alfonso y yo nos miramos. Había terminado. Habían salido de mi casa. De mi vida. ¿Está bien?, me preguntó Alfonso. Asentí lentamente. Lo estaré. El oficial se despidió poco después, dejándonos su tarjeta y asegurándonos que estaría en contacto para el seguimiento del caso. Alfonso se quedó un rato más, ayudándome a revisar que todo estuviera en orden, que no se hubieran llevado nada que no les perteneciera. Cuando finalmente se fue, quedamos solas. Alicia y yo. En mi casa. En silencio. Miré alrededor. El desastre. La suciedad. Los restos de la invasión. Y sentí, por primera vez en días, que podía respirar. Los primeros días después de la expulsión fueron extraños. La casa estaba en silencio, un silencio denso que se sentía tanto como liberador como opresivo. Pasé 2 días completos limpiando. Cada rincón, cada superficie, cada rastro de la presencia de Mauro y Karina tenía que desaparecer. Lavé cortinas, trapié pisos, desinfecté baños. Alicia me ayudaba cuando podía, y poco a poco la casa comenzó a recuperar su esencia. Pero el silencio interior era diferente. Por las noches, cuando Alicia dormía, me sentaba en la sala oscura y sentía el peso de lo que había hecho. No me arrepentía, ni por un segundo, pero dolía de todas formas. Era mi hijo. Lo había criado. Lo había amado. Y ahora lo había echado de mi vida con la misma firmeza con la que se cierra una puerta. Los mensajes siguieron llegando durante la primera semana. Mauro me escribía párrafos largos, a veces suplicantes, a veces furiosos. Karina enviaba mensajes cortos y venenosos, acusándome de destruir su familia, de ser una mala persona, de manipular a Alicia. Los bloqueé a ambos después del tercer día. No necesitaba leer sus justificaciones ni sus ataques. Alfonso me llamaba regularmente para actualizarme. Mauro había contratado un abogado, como había amenazado. Querían revertir la custodia temporal. Querían recuperar el acceso a la casa. Querían, pero no tenían nada con que respaldarse. No había pruebas de que yo fuera una mala tutora. No había evidencia de que Alicia estuviera en peligro. Al contrario, las evaluaciones psicológicas que le hicieron a mi nieta revelaron exactamente lo que yo ya sabía. Era una niña emocionalmente descuidada que finalmente estaba floreciendo bajo un cuidado apropiado. El juez rechazó su petición. La custodia temporal se extendió indefinidamente. Pasaron las semanas. Luego los meses. La vida encontró un nuevo ritmo. Alicia empezó a sonreír más. Sus calificaciones en la escuela mejoraron. Hizo amigas nuevas. Por las tardes hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina. Los fines de semana horneábamos galletas. Por las noches leíamos cuentos antes de dormir. Era la vida que debería haber tenido desde el principio. Pero yo no era la misma. Algo se había roto dentro de mí aquella noche de Navidad, y aunque había hecho lo correcto, aunque había salvado a mi nieta, la cicatriz seguía ahí. Profunda. Permanente. Me miraba al espejo y veía una mujer diferente. Más dura. Más fría. Una mujer que había aprendido que el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Una mujer que había entendido demasiado tarde que proteger a los que amas a veces significa cortarlos de tu vida.
3 meses después de la expulsión, recibí una carta certificada. Era de Karina. Mi primer instinto fue romperla sin leer, pero algo me detuvo. La abrí con cuidado. La carta era sorprendentemente breve. Decía que se había separado de Mauro, que la vida en casa de sus padres había sido insostenible, que finalmente había visto las cosas con claridad, que lamentaba todo lo que había pasado, que entendía si yo nunca podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera que lo sentía. No le respondí. Dejé la carta sobre la mesa y no volví a pensar en ella. Pero 2 semanas después llegó otra. Esta vez era diferente. No pedía perdón. Simplemente me contaba que había conseguido trabajo, que estaba alquilando un pequeño departamento, que estaba intentando reconstruir su vida desde cero. No mencionaba a Alicia. No pedía verla. Solo informaba, como si necesitara que alguien supiera que estaba intentándolo. Las cartas siguieron llegando. Una cada 2 semanas. Nunca pedían nada. Solo actualizaban. Karina había empezado terapia. Karina había pagado sus propias cuentas por primera vez en años. Karina estaba aprendiendo a vivir sin depender del dinero de otros. Yo las leía y las guardaba en un cajón. No respondía, pero tampoco las tiraba. Mauro, en cambio, desapareció. Ninguna carta. Ningún mensaje desde números nuevos. Nada. Era como si se hubiera esfumado. Le pregunté a Alfonso si sabía algo. Me dijo que había escuchado rumores de que Mauro estaba viviendo todavía con los padres de Karina, que no había conseguido trabajo estable, que básicamente estaba haciendo lo mismo que siempre, esperando que alguien más resolviera su vida. Alicia preguntaba por ellos de vez en cuando, especialmente los primeros meses. Le decía la verdad adaptada a su edad, que sus papás estaban pasando por momentos difíciles, que necesitaban aprender algunas cosas, que por ahora ella estaba mejor conmigo. Ella aceptaba las explicaciones sin mucha resistencia. Creo que en el fondo estaba aliviada. 6 meses después de la expulsión, un día de otoño, mientras Alicia estaba en la escuela, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer parada ahí. Me tomó un segundo reconocerla. Era Karina. Pero una Karina diferente. Sin maquillaje. Con el cabello recogido en una cola simple. Ropa normal, no de marca. Se veía cansada. Más delgada. Pero también había algo diferente en sus ojos. Ya no tenían esa frialdad calculadora. Había algo más suave ahí. Algo parecido a la humildad. Francisca, dijo en voz baja. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente debería cerrarme la puerta en la cara. Pero necesitaba venir en persona. Necesitaba decirte que lo siento. No dije nada. Solo la miré. Ella continuó, con la voz quebrándose levemente. Fui horrible contigo. Fui horrible con Alicia. Me dejé llevar por la codicia, por las apariencias, por querer mantener un estilo de vida que no podíamos sostener. Usé tu generosidad. Manipulé a Mauro. Descuidé a mi hija. Y no hay excusa para nada de eso. Siguió ahí parada, esperando que yo dijera algo. Cuando quedó claro que no iba a hablar, ella asintió lentamente. No vengo a pedir que me perdones. No vengo a pedir ver a Alicia. Solo vengo a decir que tenías razón en todo. Y que estoy intentando ser mejor. No por recuperar nada, sino porque finalmente entendí que la persona que era me daba asco. Se dio media vuelta para irse. Pero entonces hablé. ¿Y Mauro? Ella se detuvo. Se volvió lentamente. Mauro sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada. Culpa a todos menos a sí mismo. Por eso me fui. Porque entendí que si me quedaba con él, nunca iba a crecer. Nunca iba a asumir responsabilidad por mi vida. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque necesitaba saber que al menos una de las personas que te lastimó está intentando ser mejor. Y porque si algún día muy lejano, decides que Alicia puede verme de nuevo, quiero que sepas que no voy a lastimarla como antes. Voy a terapia. Estoy trabajando en mí misma. No soy la misma persona. La miré largamente, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero solo vi cansancio, arrepentimiento genuino, dolor.
No puedo prometerte nada, dije finalmente. Alicia está bien ahora. Está feliz. Está segura. Y no voy a arriesgar eso por nadie. Lo sé, dijo Karina. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Se fue. Yo cerré la puerta y me quedé ahí parada, procesando. Había esperado sentir satisfacción al verla humillada, al ver las consecuencias de sus acciones reflejadas en su rostro. Pero solo sentí vacío, porque la victoria no se sentía como había imaginado. No había júbilo. No había triunfo. Solo había silencio y una familia rota que nunca volvería a ser lo que fue. Esa noche, cuando Alicia dormía, saqué todas las cartas de Karina del cajón. Las leí una por una. Y por primera vez en meses, lloré. Lloré por todo lo que se había perdido. Por el hijo que creí tener. Por la familia que pensé que tendríamos. Por los años desperdiciados en ilusiones. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente, después de 60 años de dar y dar y dar, había aprendido a decir basta. Había aprendido que proteger lo que amas a veces significa cortarlo. Había aprendido que no todos merecen segundas oportunidades, y que está bien guardarse el amor para quienes realmente lo valoran. Guardé las cartas de nuevo. No las tiré. Pero tampoco respondí. Todavía no era el momento. Y tal vez nunca lo sería. Pasaron 2 años completos. 2 años en los que Alicia creció, maduró, se convirtió en una niña segura de sí misma. Cumplió 12 años en mi casa, rodeada de amor verdadero. Sus calificaciones eran excelentes. Había entrado al equipo de natación de la escuela. Tenía amigas que venían a casa los fines de semana. Era feliz. Genuinamente feliz. Y yo también había cambiado. El negocio de catering había crecido más de lo que imaginé. Había contratado a 2 ayudantes. Tenía clientes regulares. El dinero que tanto había escaseado durante años ahora fluía con más facilidad. No era rica, pero vivíamos cómodamente. Sin deudas. Sin presiones. Sin sanguijuelas chupando cada centavo que ganaba. Las cartas de Karina habían continuado. Nunca pedían nada. Solo informaban. Había mantenido su trabajo. Había terminado un curso técnico. Estaba ahorrando. Seguía en terapia. Una vez incluyó una foto de su pequeño departamento. Era sencillo, casi austero comparado con la vida que había tenido antes. Pero se veía limpio, ordenado, como alguien que finalmente estaba aprendiendo a sostenerse por sí misma. Yo nunca respondí las cartas, pero tampoco dejé de leerlas. De Mauro no supe nada. 2 años de silencio absoluto. Alfonso me había comentado una vez que seguía viviendo con los padres de Karina, que se había vuelto un caso perdido. Un hombre de casi 40 años sin trabajo estable, sin dirección, culpando al mundo de sus problemas. Alicia dejó de preguntar por él. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Ver cómo una hija simplemente borraba a su padre de su mente porque él nunca hizo el esfuerzo de ser alguien digno de ser recordado. Entonces, un día de primavera, recibí una llamada extraña. Era un número que no reconocía. Normalmente no contestaba este tipo de llamadas, pero algo me hizo responder. Señora Francisca Pérez. Era una voz masculina, profesional. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Víctor Martínez. Soy representante de una empresa de consultoría comercial. Estamos buscando proveedores de catering para un evento corporativo grande. Su negocio fue altamente recomendado. Me sorprendió. Nunca había trabajado eventos corporativos de esa magnitud. Le pedí detalles. Me explicó que necesitaban servicio de comida para 200 personas durante 3 días. Un evento de capacitación empresarial. El presupuesto que mencionó era considerable. $15,000. Me pareció demasiado bueno para ser verdad. Le dije que necesitaba revisar mi agenda y que lo llamaría de vuelta. Él me dio su información y colgamos. Algo no me cuadraba. Llamé a Alfonso y le conté sobre la oferta. Le pedí que investigara a la empresa. 2 días después me llamó. Es legítima, me dijo. La empresa existe, tiene buen historial. Pero Francisca, hay algo que debes saber. Mi estómago se contrajo. ¿Qué?
Víctor Martínez es el primo de Karina. Trabaja para una firma real, pero creo que esto no es coincidencia. Me quedé en silencio, procesando. Entonces era una trampa, o una manipulación, o algún plan elaborado para acercarse de nuevo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Alfonso. Pensé durante largo rato. Finalmente dije, quiero aceptar el trabajo, pero con un contrato blindado, con todo documentado. Quiero que sea completamente profesional y legal. ¿Estás segura? Sí, porque si esto es algún tipo de prueba o juego, voy a jugarlo con mis reglas. Acepté el trabajo. Firmé un contrato detallado que Alfonso revisó línea por línea. Me preparé como nunca antes. Contraté personal adicional. Planifiqué menús. Organicé cada detalle con precisión militar. El día del evento llegó. Era en un hotel elegante en el centro de la ciudad. Mi equipo y yo llegamos temprano para preparar todo. La comida salió perfecta. Los ejecutivos estaban satisfechos. Todo fluía sin problemas. Al segundo día, durante el almuerzo, Víctor Martínez se acercó a mí. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con expresión seria pero amable. Señora Pérez, ¿podría hablar con usted un momento? Lo seguí a un área más privada del salón. Mi corazón latía rápido, esperando algún tipo de confrontación. Sé quién es usted, dijo directamente. Soy primo de Karina. Y sé todo lo que pasó. No dije nada. Solo lo miré fijamente. Él continuó. Este trabajo es real. El presupuesto es real. No hay trampa. Pero sí, yo la recomendé específicamente porque Karina me lo pidió. ¿Por qué?, pregunté con voz controlada. Porque ella quería demostrarle algo. Quería que supiera que puede generar oportunidades sin pedir nada a cambio. Sin manipulación. Solo como una forma de, no sé, tal vez compensar un poco todo el daño que hizo. Eso no compensa nada, dije firmemente. Lo sé, asintió. Y ella también lo sabe. Pero está intentando. Realmente está intentando ser diferente. He visto el cambio en ella estos 2 años. No es la misma persona. ¿Y su esposo? Mi hijo. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Víctor bajó la mirada. Mauro es otra historia. Él no ha cambiado. Sigue esperando que alguien le resuelva la vida. Karina lo dejó hace más de 1 año. Él no lo aceptó bien, pero ella fue firme. Me quedé en silencio, digiriendo la información. No le estoy pidiendo que la perdone, dijo Víctor. Solo quería que supiera que el trabajo es legítimo y que puede confiar en que recibirá su pago completo. Sin condiciones. Sin expectativas. Asentí lentamente. Entendido. Gracias por ser honesto. Él me dio una pequeña sonrisa y se fue. Yo volví a la cocina, con la mente dando vueltas. El evento terminó exitosamente. 3 días después recibí el pago completo. $15,000 depositados en mi cuenta. Sin retrasos. Sin condiciones. Tal como lo prometieron. Una semana después, recibí otra carta de Karina. Esta era diferente. Francisca, sé que Víctor te contó todo. No espero que esto cambie nada entre nosotras. Solo quería que supieras que puedo ser útil sin ser destructiva. Que puedo dar sin esperar recibir. Que finalmente entendí lo que tú intentaste enseñarle a Mauro toda su vida. Que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que construye con sus propias manos. Gracias por enseñarme eso, aunque tuviste que destruirme primero para que lo aprendiera. Karina. Guardé la carta con las demás. Esta vez, por primera vez en 2 años, tomé papel y pluma. Escribí una sola línea. El primer paso para reconstruir es reconocer lo que rompiste. Vas por buen camino. La envié sin firma. Sin remitente. Sabía que ella entendería. 2 meses después, recibí otra llamada. Esta vez era un número que sí reconocía. Alfonso. Francisca, necesito contarte algo. Mauro está intentando hacer algo. Mi sangre se heló. ¿Qué? Ha iniciado trámites para reclamar parte de tu propiedad. Alega que como hijo único tiene derecho.
Su nuevo abogado está buscando algún tecnicismo legal. Sentí la rabia familiar subir por mi garganta. ¿Puede lograr algo? No, dijo Alfonso firmemente. Tu patrimonio está completamente blindado. Pero esto muestra que no ha aprendido nada. Sigue siendo el mismo. Esa noche, tomé una decisión final. Le pedí a Alfonso que preparara un documento. El documento que Alfonso preparó era simple pero definitivo. Una declaración legal notariada donde establecía que Mauro Pérez quedaba permanentemente excluido de cualquier herencia, propiedad o beneficio relacionado con mi patrimonio. No por venganza, sino por protección. Porque un hombre que después de 2 años seguía intentando tomar lo que no le pertenecía era un hombre que nunca cambiaría. Firmé los papeles sin dudar. Alfonso los registró. Era oficial. Permanente. Final. Esa misma semana, tomé otra decisión. Le escribí a Karina. No una línea esta vez, sino una carta completa. Le dije que había visto su esfuerzo, que reconocía su cambio, que aunque el daño que había hecho no podía borrarse, al menos estaba intentando ser mejor. Le dije que Alicia estaba bien, que era feliz, que estaba creciendo fuerte y segura. Y le dije que cuando mi nieta cumpliera 13 años, si ella seguía demostrando ser una persona diferente, consideraría permitir un encuentro supervisado. No era perdón. Era una puerta entreabierta. Pequeña. Condicional. Pero una puerta al fin. La respuesta de Karina llegó una semana después. Solo decía, gracias. Te prometo que no desperdiciaré esta oportunidad. Seguiré trabajando en mí misma. No por recuperar nada, sino porque es lo que debo hacer. Pasaron 6 meses más. Alicia cumplió 13 años. Hicimos una fiesta en casa con sus amigas. Hubo pastel, música, risas. Al final de la noche, cuando todas se fueron, ella y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Abuela, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez voy a volver a ver a mis papás? Mi corazón se apretó. Había esperado esta pregunta durante mucho tiempo. ¿Quieres verlos? Ella pensó durante largo rato. No sé. A veces pienso en ellos. Pero no los extraño. Eso me hace mala persona. No, mi amor. Te hace una persona honesta. No puedes extrañar lo que nunca tuviste realmente. Ellos me extrañan a mí. Esa pregunta era más difícil. Tu mamá sí. Ha estado trabajando mucho en ser mejor. Tu papá. Hice una pausa. Tu papá todavía está perdido. Todavía no entiende lo que perdió. Alicia asintió. ¿Crees que algún día lo entienda? No lo sé. Pero no es tu trabajo esperarlo. Tu trabajo es ser feliz. Y creo que lo estás haciendo bien. Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, mirando las estrellas. Un mes después, organicé el encuentro. En un café neutral, con Alfonso presente. Karina llegó 15 minutos antes, nerviosa, con un regalo envuelto en papel sencillo. Cuando Alicia entró, Karina se puso de pie lentamente. Hola, Alicia, dijo con voz temblorosa. Mi nieta la miró con expresión seria, evaluándola. Hola. No hubo abrazos. No hubo lágrimas dramáticas. Solo una conversación cuidadosa donde Karina le preguntó sobre la escuela, sobre natación, sobre sus intereses. Alicia respondía con cortesía, pero sin efusividad. Era evidente que no había conexión inmediata, pero tampoco había hostilidad. El encuentro duró 1 hora. Al final, Karina le dio el regalo. Era un libro. Uno sobre mujeres fuertes de la historia. Alicia lo aceptó con un gracias educado. Cuando salimos, le pregunté a Alicia cómo se sentía. Bien, dijo. Es raro. Es como conocer a una extraña que comparte mi sangre. ¿Quieres volver a verla? Tal vez. Pero no seguido. Y solo si tú estás. Siempre estaré, le prometí. Los encuentros con Karina continuaron. 1 vez al mes. Siempre supervisados. Siempre breves. Poco a poco, algo parecido a una relación comenzó a formarse. No era lo que había sido. Nunca lo sería.
Pero era algo. Era un comienzo. De Mauro nunca supe más. Alfonso me informó que sus intentos legales habían fracasado completamente, que finalmente había conseguido un trabajo de medio tiempo, que seguía viviendo de prestado, que era, esencialmente, un hombre de 40 años que había desperdiciado su vida esperando que otros la vivieran por él. Alicia nunca preguntó por él, ni una sola vez. 3 años después del día que lo eché de mi casa, me senté una noche en mi sala. Alicia dormía arriba. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente al de aquellos primeros días. Era un silencio de paz, de resolución. Pensé en todo el camino recorrido, en la mujer que había sido, generosa hasta la autodestrucción, dando sin límites, creyendo que el amor incondicional significaba aguantar todo, y en la mujer que me había convertido, firme, protectora, consciente de que el amor verdadero a veces requiere fronteras de acero. Había perdido a mi hijo. Eso era innegable. El Mauro que yo había criado, el niño que amé, había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por un hombre que yo no reconocía ni respetaba. Y tal vez esa pérdida nunca dejaría de doler completamente. Pero había salvado a mi nieta. Le había dado la infancia que merecía. Le había enseñado que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que a veces decir no es el acto más amoroso que puedes hacer. Y había salvado algo más importante. Me había salvado a mí misma. Porque durante 60 años había vivido para otros. Había trabajado, sacrificado, dado, perdonado, hasta casi desaparecer. Y en aquel momento, parada en la acera viendo a mi nieta llorar mientras mi hijo celebraba adentro, finalmente había entendido algo fundamental. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes amar a quien solo quiere usar ese amor. No puedes construir una familia con personas que solo quieren demolerte. Amar también es saber cortar. Proteger también es saber perder. Y a veces, la única forma de salvar lo que realmente importa es soltar lo que ya está podrido. Subí las escaleras y entré al cuarto de Alicia. La observé dormir, tranquila, segura. Le acaricié el cabello suavemente. Ella se movió un poco, pero no despertó. Lo hice bien, me susurré a mí misma. Finalmente lo hice bien. Y por primera vez en años, lo creí de verdad. Al día siguiente amaneció con sol. Alicia y yo desayunamos juntas, planeando el fin de semana. Tendríamos una sesión de natación, luego hornearíamos galletas. Cosas simples. Cosas normales. Cosas que construyen una vida real. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Karina preguntando si podía enviarle fotos de Alicia en la competencia de natación del próximo mes. Le respondí que sí. Un simple sí. Sin rencor. Sin calidez excesiva. Solo aceptación de una nueva realidad. Guardé el teléfono y miré a Alicia. Ella me sonrió, con chocolate del desayuno en la comisura de los labios. ¿En qué piensas, abuela? En que la familia no siempre es la sangre que compartes, le dije. A veces es la sangre que eliges proteger. Ella ladeó la cabeza, pensativa. Eso significa que tú me elegiste a mí. Cada día, le respondí. Te elijo cada día. Y era verdad. Porque al final, después de todo el dolor, toda la traición, toda la pérdida, había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto estás dispuesta a defender. Que la familia real no es la que te pide sacrificios eternos, sino la que valora los que ya hiciste. Que ser una buena madre no significa darlo todo hasta desaparecer, sino enseñar con el ejemplo que todas, incluso las más generosas, merecemos respeto. Y que a veces, la mayor demostración de amor no es quedarse, sino tener el coraje de irte. O en mi caso, de echar a quien necesitaba ser echado. Miré por la ventana hacia la calle donde todo había comenzado. La acera donde encontré a Alicia llorando. El lugar donde mi vida cambió para siempre. Y sonreí. Porque aquella noche, cuando tomé la mano de mi nieta y nos fuimos sin mirar atrás, no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Eligiendo la dignidad sobre la costumbre. Eligiendo el respeto sobre la sangre. Eligiendo proteger lo valioso en lugar de sostener lo roto. Y esa elección, por dolorosa que fuera, me había salvado. Nos había salvado a ambas.